la clase de biosíntesis de ácidos grasos. ¿Ok? La última clase habíamos nosotros visto cómo los ácidos grasos se utilizaban como fuente de energía, ¿verdad? Habíamos movilizado esos ácidos grasos y el tejido adiposo y perdón, se me fue. Para que luego se oxiden en el lugar donde tengan que hacerlo. Y esa oxidación vimos que habían distintas oxidaciones, ¿verdad? Que podría ser la mitocondria, los peroxisomas. eh, y, y, y a partir de ellos, pues voy a obtener una gran cantidad de energía. Entonces, hoy nos toca ver lo contrario. O sea, más bien voy a ver esa síntesis de esos ácidos grasos y voy a ver cómo es que estos terminan almacenándose en tejido adiposo, ¿no? De allí fue donde nosotros partimos la clase anterior, desde ese tejido adiposo para movilizarlos. Ahora voy a ver lo contrario, cómo es que estos se forman en mi organismo y cómo terminan almacenados allí en mi tejido adiposo. Entonces, para yo ya, para empezar a hablar de biosíntesis de ácidos grasos, tengo que decir de que voy a necesitar moléculas de acetil-CoA. Y las moléculas de acetil-CoA que voy a utilizar no van a ser obviamente de esta oxidación de esos ácidos grasos, porque yo sé que forman también moléculas de acetil-CoA. No, las moléculas que voy a utilizar son las que se forman de una molécula de glucosa, que se supone esa glucosa yo lo estoy consumiendo en una cantidad excesiva. Ya cubrió todas mis necesidades energéticas en mi organismo y el exceso son los que tomo para utilizar en esta biosíntesis de ácidos grasos. ¿Ok? También puedo utilizar las cadenas carbonadas, ¿viste? De algunos aminoácidos. Cuando hablemos del capítulo de proteínas, vamos a ver de que hay aminoácidos que se denominan aminoácidos glucogénicos y hay otro grupo de aminoácidos que se denominan aminoácidos cetogénicos, porque en su catabolismo justamente pueden formar intermediarios que pueden ir a formar glucosa o intermediarios que pueden ir a formar cuerpos cetónicos. En realidad forman moléculas de acetil-CoA y por ahí pueden ir a formar cuerpos cetónicos, pero esa vía la va a tomar si es que el organismo necesita energía. Pero si no necesita energía, esas moléculas de acetil-CoA que se están formando en el catabolismo de estos aminoácidos se utilizarán para ir a formar más bien grasa, ¿no? Ácidos grasos. Entonces, ya sé que necesito de estas moléculas de acetil-CoA, vengan de la glucosa o venga de un aminoácido. Y luego de que se sintetice este ácido graso, se puede dedicar a glicerol para que se almacene en ese tejido adiposo. Entonces, cuando hablo de síntesis de ácidos grasos en mi organismo, voy a decir que es una síntesis de novo, o sea, voy a formar un ácido graso de hasta 16 átomos de carbono, que es conocida como la síntesis de novo de ácidos grasos. Entonces, esta síntesis va a ocurrir en el citoplasma, ¿ok? Y nosotros vimos que la oxidación de esos ácidos grasos más bien se llevaba a cabo dentro de la matriz mitocondrial, ¿no? Así que fíjense, y sabemos, porque en carbohidratos también sabemos que esa molécula de acetil-CoA se forma dentro de la matriz mitocondrial, ¿no? Del piruvato que viene de esa glucosa, se transforma en acetil-CoA, se convierte en acetil-CoA en la matriz mitocondrial. Entonces yo voy a
tener allí un problema, ¿no? Porque requiero que ese acetil-CoA esté en el citosol para empezar esta síntesis de nuevo. Bueno, entonces hasta 16 átomos de carbono yo voy a poder sintetizar, ¿ok? Ya luego esa estructura puede ser alargada también, ¿no? Dice, la elongación de ácidos grasos preexistentes puede ser, o estos que se han sintetizado también, se va a dar en las mitocondrias, ¿no? Pero hay otros que lo pueden hacer en el recipiente plasmático, etc. Bueno, entonces, empecemos diciendo ya sobre esta biosíntesis de que, bueno, se va a llevar a cabo en el citosol, ya lo dijimos, pero que el alargamiento, así como dije hace un momento, que se puede dar en las mitocondrias, también va a haber en el retículo endoplasmático. Entonces, son dos los tejidos importantes para esta síntesis: el hígado y el tejido adiposo, pero eso no quita de que otros tejidos también lo puedan realizar, también pueden hacer una síntesis, pero en menor cantidad. El más importante será hígado y tejido adiposo. ¿Ok? Entonces, ¿ven? Yo he dicho que necesito de esta molécula de acetil-CoA, que claro, yo sé que esta molécula de acetil-CoA viene de la oxidación de ácidos grasos, que los liberé de acá del tejido adiposo, pero esos no los voy a tomar, porque si estoy haciendo esta vía, se supone, porque yo necesito energía, ¿no? Necesito energía. Por lo tanto, he mencionado de que voy a tener que utilizar las moléculas de acetil-CoA que vienen de esta vía de la glicol, ¿no? En la cual se formó piruvato y luego se ha transformado en moléculas de acetil-CoA. ¿Ok? Así que esta molécula de acetil-CoA, ah, discúlpeme que estoy en la facultad y cuando la aparto un ratito, van a insistir y no voy a poder. Ok, bueno, estamos en inspección el día de mañana y estamos haciendo unas cosas. Bien, a ver. Entonces yo voy a tomar estas moléculas de acetil-CoA, estas que vienen de la glucosa. Ok, y como he dicho, tiene que salir esta molécula de acetil-CoA hacia el citosol, porque es allí donde se va a dar esta síntesis de ácidos grasos. Perdón, sí, de ácidos grasos. Para que esto suceda, para que esto sea posible, necesito que se convierta o utilice, digo yo, la lanzadera del citrato, ¿no? Entonces se va a convertir en citrato y el citrato sí puede salir hacia el citosol y en el citosol tendrá que volver a convertirse en moléculas de acetil-CoA. ¿Ok? Entonces luego vamos a ver ese paso cómo se da. Entonces, para empezar esa síntesis, además de la molécula de acetil-CoA, yo requiero de la enzima acetil-CoA carboxilasa, la cual va a ser activada por la hormona insulina y va a ser inhibida por las hormonas contrarreguladoras, ¿no? Glucagón, adrenalina, etc. Se supone que esta situación es en la cual yo tengo suficiente cantidad de energía y la hormona que se va a secretar ahí es la insulina, ¿cierto? Entonces la insulina va a activar esta vía, va a activar a la acetil-CoA carboxilasa para que se pueda producir esta vía de síntesis de ácidos grasos, ¿no? Con ese exceso de moléculas de glucosa, de acetil-CoA. Entonces, activar esta enzima, lo que hace esa carboxilasa es carboxilar a la molécula del acetil-CoA y lo convierte en malonil-CoA. Y ya luego este malonil-CoA, a través de una enzima que se llama ácido graso sintasa, que es un complejo multienzimático, en realidad tiene varias enzimas en su composición, pero todas esas enzimas tienen una función, claro. Y finalmente, después de
varios ciclos de reacciones, en realidad, hacen por cada ciclo 4 reacciones, termina esa estructura, ¿no? En un ácido graso. Termina agrandándose, alargándose. Entonces, formé ya mi ácido graso y ahora yo necesito que ese ácido graso se esterifique el glicerol que va a venir de ese triacilglicerio, seguramente que se movilizó en el tejido adiposo, están allí y convierte en glicerol 3-fosfato y lo esterifico esos ácidos grasos y se transforma en triacilglicerio. El triacilglicerio sintetizado acá en el hepatocito tendrá que transportarse a través de esta lipoproteína, la VLDL. La VLDL en su composición lleva una gran cantidad de ácidos grasos, triacilglicéridos, al igual que los kilomicrones. Pero los kilomicrones vienen de la dieta, de esos triglicéridos que yo consumí en esa dieta. ¿Okay? Cuando llegan, este VLDL, cuando llega hacia el tejido adiposo, ahí va a encontrarse con una enzima que se llama lipoproteína lipasa, que es la que nuevamente degrada ese triacilglicérido, o sea, libera esos ácidos grasos que ingresan a este tejido adiposo, al adipocito. ¿Para qué? Para que se vuelva a esterificar al glicerol, ¿no? Un glicerol 3-fosfato, que a su vez viene de una molécula de glucosa. Luego vamos a ver también este paso, que es diferente sintetizar el triglicérido en el hepatocito con el tejido adiposo. ¿Okay? Y bueno, se esterifica y se forma este triacilglicerol. Y se queda allí para ser almacenado, listo para cuando yo necesite energía, y ahí es donde interviene la adrenalina y el glucagón para activar la lipasa sensible a las hormonas y haga lo que hemos explicado en la clase anterior, ¿no? Libere los ácidos grasos y haga todo este proceso de detoxidación. Bien. Entonces, hablando ya en mayor detalle de la forma general en que hemos visto todo este proceso, cómo es que se va a dar, entonces vamos a decir que para esto, bueno, dije que yo requiero moléculas de acetil-CoA, pero también voy a requerir moléculas de malonil-CoA, porque dice acá que el proceso consiste en el alargamiento de una cadena hidrocarbonada. Recuerden que el ácido graso es una cadena de carbonos e hidrógenos y que por un extremo tiene un grupo carboxilo, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiero formar. Por lo tanto, acá van a ver unión de molécula de acetil-CoA con grupos malonil-CoA. Se unen. Y que por cada unión de estos voy a requerir fuente de energía. Voy a requerir un ATP, una molécula de ATP. Y voy a requerir como agente reductor al NADPH, pero requiero 2 por cada ciclo de reacción. ¿Ok? Así como en la beta-oxidación vimos ciclo de reacciones para que se beta-oxide, acá también vamos a ver ciclo de reacciones para que se alargue esa cadena. ¿Ok? Entonces, he dicho al inicio también de que el ácido graso que se va a terminar formando por esta biosíntesis de novo es el ácido graso de 16 átomos de carbono, que vendría a ser el ácido palmítico o hexadecanoico, que tiene 16 átomos de carbono. Entonces, si yo quiero formar ese ácido palmítico, yo voy a requerir, ¿no? Al tener 16 carbonos, y yo sé que cada molécula de acetil-CoA tiene 2 átomos de carbono, ¿cierto? Yo voy a requerir de 8 moléculas de acetil-CoA. 8 por 2, 16. Decía que voy a requerir
una ATP por cada vuelta o por cada unión, dice ahí, y 2 NADPH. Entonces acá las vueltas que va a dar en esta síntesis de nuevo, cuántos ciclos voy a tener, pues para unir y obtener 16 átomos de carbono, yo voy a requerir que realice 7 vueltas, porque en la primera unión, en la primera vuelta, se unen 4 átomos de carbono, 2 de la molécula de acetil y 2 de la molécula de malonio. Entonces, en esa unión ya tengo 4, en una sola vuelta, ya tengo 4. Ya me falta que haga otra vuelta para que se unan 2 más, 2 más y 2 más. Entonces, finalmente harán 7 vueltas. Nada más, 7 vueltas. ¿Ok? Bueno, entonces, si se está dando 7 vueltas, quiere decir de que dije hace rato que voy a requerir un ATP por cada vuelta, un ATP. Así que son 7 vueltas, gastaré 7 ATP. Consumiré 7 ATP. ¿Cuántos NADPH voy a obtener? Voy a usar 14 NADPH. 14. Al final voy a tener un ácido palmítico, ¿no? Que ya tiene 16 átomos de carbono, es una estructura saturada. El ATP se hidroliza hasta ADP, el grupo fosfato, y va a salir 7 moléculas de CO2, porque los acetil que yo menciono acá terminan transformándose en malonel-CoA, y ese malonel-CoA tiene un grupo carboxilo, y esos grupos carboxilos terminan perdiéndose como CO2. Y también voy a eliminar 8 moléculas de coenzima. Bueno, entonces, esa es la lanzadera de citrato, que yo había dicho de que yo necesito hacer esa lanzadera de citrato para poder sacar esa molécula de acetil-CoA hacia el citosol, ¿verdad? Porque ahí he mencionado que se tiene que dar esa eh, síntesis de ácidos grasos. Esa molécula de acetil-CoA está viniendo de una molécula de glucosa, ¿no? Llegó a piruvato y luego ya en la matriz mitocondrial se convierte en acetil-CoA gracias a esta enzima, piruvato deshidrogenasa. Pero para que salga necesita de que se forme citrato, que se convierta en citrato, porque el citrato sí puede atravesar la membrana interna de la mitocondria. Entonces, para que pueda formarse citrato, yo necesito que oxalacetato también haya oxalacetato para que se una la acetil-CoA y se transforme en citrato. Por lo tanto, este piruvato tiene que también tomar esta otra vía. ¿Y cuando toma esta otra vía en la cual se convierte en oxalacetato? Cuando ya empieza a aumentar los niveles de moléculas de acetil-CoA, este aumento de moléculas de acetil-CoA hacen que inhiba a esta enzima, a la piruvato descarboxilasa. Se inhibe su actividad, disminuye esta síntesis y a su vez se desvía por acá ese piruvato y se activa esta enzima para que se transforme en oxalacetato, de tal manera que va a estar en ese juego, ¿no? Aumenta el oxalacetato y ya está disminuyendo el acetil-CoA, entonces se inhibe el piruvato carboxilasa para que dé lugar a la formación o toma la otra vía, ¿no? En la cual se activa la piruvato deshidrogenasa y se convierte en acetil-CoA. Y voy a tener ambos. Entonces, formado el citrato, sale en el citosol, se tiene que reconvertir en oxalacetato mediante la citratoliasa
Y además, pues sale la molécula de acetil-CoA. O sea, sale esta molécula de acetil-CoA. Acá ha requerido de ATP. Acá está requiriendo de ATP. Este oxalacetato sigue el metabolismo de este en el citosol, se convierte en malato por la malato deshidrogenasa, que en el citosólico también hay, y luego el malato por la enzima málica se transforma en piruvato. Pero este paso es importante porque acá va a requerir de NADP, el cual va a terminar formándose en NADPH. Y yo he dicho que necesito NADPH para esta síntesis de este ácido graso. Entonces de acá se va a tomar NADPH y se requieren dos, ¿verdad? Entonces otra fuente también de estos NADPH vendría a ser la vía de la pentosa, ¿no? El paso de glucosa 6-fosfato regula que 5-fosfato hay liberación de NADPH. Así que por este otro lado también puedo obtener NADPH. Requiero también, dije, de malonil-CoA, así que el malonil-CoA viene de la carboxilación de una molécula de acetil-CoA. Si el malonil es un acetil carboxilado prácticamente, ¿no? Para ello requiero de esta enzima, acetil-CoA carboxilasa. Las carboxilatas dependen de biotina y va a necesitar bicarbonato para que lo ingrese como grupo carboxilo en la estructura del acetil-CoA. Y voy a requerir de ATP, ¿no? Necesito energía acá. Entonces, el proceso se da así. Primero, este bicarbonato con ayuda del ATP y teniendo a la enzima ya con este activador, la biotina, pues primero la enzima lleva este grupo carboxilo, ¿no? Se carboxila para que lo pase luego la molécula de acetil-CoA. Entonces ingresa en este extremo, en este grupo metil que tiene el acetil, ingresa una molécula del bicarbonato como carboxilo, ¿no? Como carboxilo. Entonces, malonil es esa estructura. Tiene 3 átomos de carbono porque se le agregó ese grupo carboxilo al final. ¿Qué más requiero? Requiero del complejo multienzimático, dije ácido graso sintasa o sintasa de ácido graso, dice acá. Entonces, esta enzima, cuando ya empiezan a aumentar los niveles de acetil-CoA y malonil-CoA, empieza la acción de esta enzima, se activa la ácido graso sintasa, y la ácido graso sintasa son todas estas enzimas, un complejo multienzimático. Tiene cetosilosintasa, acetiltransalasa, maloniltransasilasa, hidratasa, adenoil reductasa, cetosilreductasa, ACP o proteína transportadora de grupos acilos. Importante esto, porque acá se posicionan, ¿no? El malonil y, y ahí es donde se dan todo este ciclo de reacción, siempre unido a esta parte del complejo multienzimático. Y una tiosterasa que al final, pues, rompe la estructura cuando ya se tienen los 16 átomos de carbono. Es un dímero, ¿no? Este complejo de enzimas es un dímero, así. Tiene todas las enzimas que hemos mencionado, tiene el ACP que les decía, proteína transportadora de grupos acilos, tiene un ácido fosfopanteteína que tiene un sulfidrilio en el extremo y es ahí donde se posiciona ese malonil. Y luego, en esta enzima, cetoacilsintasa, también tiene un extremo sulfidrilo donde se posiciona inicialmente el grupo acetil, que son los dos que empiezan la primera vuelta de este ciclo de reacción. Luego lo vamos a ver en otra lámina para entenderlo mejor. Pero ahora vamos a hablar sobre estas 4 reacciones que se dan.
en esa biosíntesis de ácidos grasos. Entonces, yo voy a decir que en esa biosíntesis de esos ácidos grasos, las reacciones son muy similares. A ver, obtengo los mismos compuestos que he visto en la beta oxidación, ¿ok? Pero eh, son lo inverso a esa beta oxidación. Hay que recordar la beta oxidación. La beta oxidación, empezamos con el ácido graso acá y decíamos que la primera reacción hace una reacción de deshidrogenación en el cual se forma un doble enlace, ¿cierto? Un doble enlace y se forma este compuesto, eno y la bueno, CoA, unida a la coenzima. Luego hace una reacción de hidratación, ¿no? Ingresa un hidroxilo y un hidrógeno y elimina ese doble enlace. Luego hace una reacción de reducción, reduce ese hidroxilo a una cetona y luego hay un rompimiento de la estructura en dos, sacando un acetil y quedando un ácido graso con 2 carbonos menos. Entonces, acá debe ser lo inverso. Esta vía de síntesis debe darse en forma inversa. Si acá había rompimiento de estructura, acá va a haber unión-condensación en esta reacción. ¿Y qué se une? En un primer momento, la molécula de acetil unida al complejo enzimático, un extremo sulfibrilo de la cetoacilosintasa, esta enzima que les mencionaba, y la unión del malonil a este acetil, del malonil-CoA, que también se une a la enzima, y luego se condensan en dos, estos dos, y se forma este compuesto, cetoacil ACP. Y he tenido lo mismo, estoy teniendo lo mismo, ¿no? Tiene un grupo cetona en este carbono beta. Entonces la siguiente reacción es una reacción de reducción, utilizando como agente reductor al NADPH, ¿no? Acá estoy usando un primer NADPH, se reduce a un hidroxilo, el carbono beta. Tengo el hidroxiacil ACP. Acá tengo el hidroxiacil, bueno, unida a la coenzima. La siguiente reacción, si acá era hidratación, por acá va a ser deshidratación. Y si se deshidrata, sale una molécula de agua y se forma un doble enlace. Así que tengo una molécula de enoilacP, lo mismo que acá. Si esto fue hidrogenación, por acá va a ser, no, perdón, deshidrogenación, por acá va a ser hidrogenación, porque voy a incluir hidrógenos en este doble enlace, utilizando la ADPH para esto, y se reduce a una molécula saturada, ¿no? Que vendría a ser el acil ACP, que es lo mismo que tengo acá. O sea que ha adquirido 2 carbonos más, ¿no? Si partí de este acil, que fue acetil inicialmente, tenía 2 más 2 que trae el malonil, tengo finalmente 4 átomos de carbono acá. Por lo tanto, tiene que seguir el ciclo de reacciones nuevamente, porque hasta esa primera vuelta solo he adquirido 4 carbonos. Entonces tiene que volver acá para recibir otro malonil y me dé 2 carbonos más. Después de realizar las 4 reacciones, tendré 2 carbonos más. Ya tengo 6 y así voy a ir dando las vueltas necesarias para que llegue a formar esos 16 átomos de carbono. Y acá vemos justamente con este complejo enzimático que he dicho, el ácido graso sintasa, el cual tiene acá el ACP con ese grupo sulfibrilo en el extremo, y por acá también hay un grupo sulfibrilo del cetoacilosintasa. Entonces el acetil-CoA se une a esta parte de la enzima, cetoacilosintasa. Y la unión se transfiere, vamos a decir,
gracias a estas enzimas. Al acetiltransasilasa, que permite que ingrese ahí en ese grupo sulfidrilo, y la malonil-transasilasa hace que el malonil, que ya sabemos se forma de una molécula de acetil-CoA que se ha carboxilado, ese malonil-CoA se transfiere acá al ACP, allí ingresa. Y ahora se tienen que unir ambas estructuras. Gracias a la enzima cetoacidintasa es que se unen. Y en esa unión yo voy a ver que se va a desplazar este grupo carboxilo, va a salir, y este carbono se está uniendo al carbono del acetil que está en este otro lado. Al unirse, entonces todo termina en torno al ACP, ¿cierto? De ese complejo enzimático. Ese primer compuesto que se forma es el beta-cetoacil ACP que dijimos ya. Entonces, luego tendrá que ser una segunda reacción en la cual eh, se termina reduciendo, ¿no? Con ayuda del NADPH. Y gracias a la enzima cetoacil reductasa, quien se reduce es este carbono beta de una cetona a un hidroxilo y se forma el beta-hidroxil ACP. Este compuesto beta-hidroxil ACP sufre una deshidratación y luego dijimos, ¿no? Que con ayuda del hidroxiatil deshidrogenasa se va a salir una molécula de agua, ¿no? Este OH con este hidrógeno sale y se forma un doble enlace allí. Vendría a ser, la estructura, el nombre de esta estructura sería delta 2 transenoil ACP. Luego una reductasa reduce a esta estructura anterior del doble enlace que posee, ahora ya es un simple enlace, ¿no? Se incluyeron hidrógenos en esta estructura de tal manera que el doble enlace ya desaparece, se reduce, decimos, y la estructura que se queda es una estructura con 4 átomos de carbono, aunque no se está viendo, acá se ha comido un carbono, pero el grupo metil justamente tiene 4 átomos de carbono, finalmente, ¿no? Hasta ese momento da una sola vuelta de este ciclo de síntesis de ácidos grasos, adquiriendo 4 carbonos nada más. Hace una segunda vuelta, una tercera, cuarta, quinta, sexta y 7 vueltas decimos finalmente, ¿no? Al final, para que dé la siguiente vuelta, esta estructura tiene que transferirse a este extremo sulfidril, donde inicialmente el acetil-CoA se posicionaba, para que deje libre el ACP y venga ahí el nuevo malonil que va a intervenir y va a dar esos carbonos, ¿no? Y sigue el mismo proceso que hemos explicado, hasta que tenga 16 átomos de carbono. Cuando tiene 16 átomos de carbono, ya actúa la tiolasa para romper esa estructura y liberar ese ácido graso. Muy bien. Bueno, entonces, hablemos ahora de la regulación de la síntesis de ácidos grasos. Vamos a decir que la tasa de lipogénesis, como dice acá, es alta. Va a darse, hemos dicho, cuando estemos en un proceso postprandial de buena alimentación, tengo suficiente energía, ¿no? Hay alta proporción, dice acá, de carbohidratos, ¿sí? Y por lo tanto, se dará la síntesis de este ácido graso, ¿no? Que luego se esterificará y se formará el triacilglicérido y se almacenará. Pero al revés, ¿no? La tasa de lipogénesis va a ser baja. Ciertas situaciones
como el diabético, ¿no? Que se den bien. Y cuando hay dietas que haya en estas exceso de grasa, ¿no? En todas estas situaciones se supone que no debo sintetizar este ácidos grasos, más bien debo utilizarlos como fuente de energía, requiero de energía. ¿Okay? Esta parte es importante resaltar porque vamos a decir luego de que la regulación va a estar dada sobre la enzima acetil-CoA carboxilasa. Y la forma activa, dice acá, de la acetil-CoA carboxilasa va a ser en un estado desfosforilado. Si está fosforilada, más bien es inactiva la enzima. Entonces, se puede dar una regulación alostérica a través de esta enzima, la acetil-CoA carboxilasa, y va a ser activada, decimos, por ese aumento de ese citrato, porque hemos dicho que ese citrato empieza a aumentar con esas moléculas de acetil-CoA, ¿verdad? Entonces lo que hace el citrato es convertir eh, esta forma que tiene la acetil-CoA carboxilasa, que es una forma inactiva, esta forma de protómeros, para volverlo una forma activa en una forma polimérica. Inhibe este proceso o las largas cadenas de ácido graso que ya se están formando, ¿verdad? Esto puede inhibir para que ya no se dé más la formación de. O también puede darse esta regulación mediante la segregación de estas hormonas también a través de la activación o desactivación de la enzima acetil-CoA carboxilasa, que hacen estas hormonas que son secretadas. Por ejemplo, en el caso de la insulina, que es secretado cuando hay una alta cantidad de energía, ¿no? Y que hemos dicho debe darse este proceso de formación de síntesis de ácidos grasos, pues la insulina lo que va a hacer es activar a la proteína fosfatasa. ¿Y qué hace la proteína fosfatasa? Desfosforila, ¿cierto? Las fosfatasas desfosforilan. Entonces, de un estado inactivo fosforilado, que hemos dicho que fosforilada la enzima, acetil-CoA carboxilasa, es inactiva. La desfosforila y la vuelve activa por los años. Entonces empieza la formación de ese malonil-CoA para que se pueda dar esta síntesis. Y al inverso, al revés, cuando es secretado el glucagón, ¿no? Cuando eh, no tenemos suficiente energía, estamos en un estado de ayuno, bueno, en el paciente decíamos descompensado, etcétera. Allí el glucagón lo que hace es activar a la proteína quinasa A. Y esa proteína quinasa A, todas las quinasas sabemos que fosforilan más bien, así que van a requerir de ATP para que fosforile a la acetil-CoA carboxilasa. Entonces, al fosforilarse, ya se vuelve inactiva. Habíamos mencionado de que en esa oxidación de esos ácidos grasos, en la cual habíamos dicho que estaba regulada a nivel de esta enzima, la carnitina transferasa 1 o la CAT1 en nuestras bibliografías, era inhibida justamente por este malonil-CoA que acabamos de conocer, cómo es que se va a formar, ¿cierto? Entonces, este malonil lo que hace es inhibir a esta carnitina transferasa para que no se dé este proceso de oxidación de estos ácidos grasos en las mitocondrias. Eso hace de que el ácido graso que yo estoy sintetizando en ese momento no vaya a ingresar acá a esta vía de oxidación de ácidos grasos. Voy a hacerlo, o sea, sintetizo para oxidar, no. Entonces ahí se corta esa vía porque
como hay malonil, inhibe a la carnitina palmitoyltransferasa 1. Muy bien, entonces, ya formada esta estructura de 16 carbonos, esa estructura, dijimos al inicio, puede alargarse o puede desaturarse también. Así que para que la estructura se alargue o se desature, van a haber enzimas también. Las elongasas se alargan, incluyendo 2 átomos de carbono en la estructura, y las desaturasas incluyen dobles enlaces en esta estructura. Entonces, en respecto a las elongasas no hay especificidad, pero sí sobre las desaturasas. Existen desaturasas delta 9, 6 y 5 en los animales, en los humanos, pero no tenemos, ¿no?, las desaturasas delta 12 y 15, que sí lo tienen los vegetales. Los vegetales tienen, además de las que nosotros poseemos, tienen la desaturasa delta 12 y 15. Entonces allí se van a poder incorporar dobles enlaces. Los vegetales van a poder hacerlo más, no los animales. En el alargamiento, cuando hablamos de alargamiento de ese ácido graso, el ciclo de reacciones prácticamente es lo mismo que hemos visto para la biosíntesis de ácidos grasos de 16 carbonos. ¿Ok? Eso es lo que es el alargamiento. Ya dijimos que se va a dar a partir de ácidos grasos preexistentes como este que ya existe, que ya formé seguramente en mi organismo, el palmitoil-CoA, que tiene 16 carbonos. Entonces utilizo este va a ser mi sustrato, y como donador de 2 carbonos sigue siendo el malonil, pero en este caso unida a la coenzima A. Como equivalente reductor tenemos al NADPH, y este proceso se va a dar en el retículo endoplasmático. Entonces yo tengo mi ácido palmítico, mi ácido graso, que lo voy a agrandar. Para eso requiero de el malonil, que no es otra cosa que acetil carboxilado, ¿cierto? Y al unirse, pues sale una molécula de CO2, deja los 2 carbonos para que alargue esa estructura. Entonces ya tendría un ácido graso con 2 carbonos más, o un ácido palmítico con 2 carbonos más. Hay otras elongasas. Había mencionado también en la mitocondria, pero también a nivel citosólico hay elongación de ácidos grasos, en las cuales se utilizan ácidos grasos de 10 carbonos o más, o ácidos grasos insaturados, que consumimos en la dieta, que lo podemos alargar, ¿no? Por ejemplo, la elongación del esteroil CoA, que tiene 18 carbonos, se va a alargar, se puede alargar produciendo hasta 22, 24 átomos de carbono, que se utilizan para formar esfingolípidos a nivel citosólico, ¿no? A nivel mitocondrial puedo utilizar ácidos grasos pequeños, de cadena corta o media, menos de 16 átomos de carbono que veíamos en el retículo endoplasmático, ¿no? Y ahí se utiliza como dador de esos 2 carbonos a la molécula de acetil-CoA, no a malonil. Y se utiliza NADPH como agente reductor. Respecto a las desaturasas, pues las desaturasas incluyen dobles enlaces, ¿cierto? Por ello va a requerir una zona de pH y de oxígeno, y un sistema transportador electrónico para que se active el oxígeno necesario para que se forme este doble enlace en estos 2 carbonos. Entonces, bueno, tengo acá mi ácido graso, mi oxidasa, función múltiple, y por acá se está incluyendo mi grasa para que también se incorpore ese doble enlace. Por ejemplo, acá tengo el ácido palmítico, que tiene 16 átomos de carbono. Se puede alargar o se puede desaturar. Desaturar este ácido palmítico, incluyendo un doble enlace en el carbono número 9. Entonces acá tengo un ácido de 16 carbonos con un doble enlace en la posición 9 y 10, ¿no? Que es el palmitoleico.
o desaturo a partir de ese ácido esteárico con una desaturasa delta 9 también, estoy incluyendo un doble enlace acá. En carbono número 9. Eh, ¿Me siguen escuchando? ¿Me están viendo? Se perdió la señal, creo. Me dicen, me confirman. Chicos, ¿alguien me puede hablar? No, no se ve, doctora. Tampoco se ve la diapositiva. No se ve, creo que me botó la señal. A ver, voy a volver a compartir. Espero que sea eso. No tengo señal, parece. No sé qué pasa. Parece que me ha agotado el internet de mi sesión principal. A ver, déjeme que me voy a reconectar un ratito. Ay, no quiere. A ver, ojalá me deje entrar. Ya, ahora sí. Ya está, otra vez. Ya. ¿Pueden ver? ¿Me confirman, por favor? Sí se ve, doctora. Ya, ok, gracias. Bueno, se fue mi señal. Me desconecté. Entonces, bueno, estamos acá, ¿no? Estábamos viendo la desaturación de este ácido estérico
que también se ha desaturado por una desaturasa delta 9 y se ha formado este ácido oleico con 18 carbonos y un doble enlace entre carbono 9 y 10. Entonces, de esta manera vamos a obtener distintos ácidos grasos. Tengo acá el ácido oleico que les decía hace un momentito, ¿no? Que se desaturó el ácido esteárico y se formó el oleico. Entonces, este ácido oleico también se puede desaturar, pero se puede desaturar por una desaturasa delta 12, perdón, delta 12, y a su vez este linoleico por una desaturasa delta 15 se puede convertir en alfa linolénico. Pero al inicio les decía que nosotros no poseemos dos desaturadas, ¿no? La delta 12 y la delta 15. Por lo tanto, no voy a poder sintetizar estos ácidos grasos yo, sino solamente los vegetales. Por lo tanto, estos dos ácidos grasos se van a convertir en ácidos grasos esenciales para nosotros. Esenciales. ¿Ven? Y de cada uno de estos, pues se pueden sintetizar, ¿no? Otros ácidos grasos de la clase omega 6, vamos a decir, y de la clase omega 3, e incluso del oleico de la clase omega 9, por allí. Todos siempre desaturándose, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la desaturasa delta 6, me va a formar este gamma linolénico, al que le estoy incluyendo un doble enlace en carbono 6, ya tiene 3 dobles enlaces, o se puede alargar a ecosatrienoico, he adquirido dos carbonos más, y de este ecosatrienoico voy a ácido araquidónico. Ya tiene un doble enlace en el carbono número 5. Entonces, importante este ácido araquidónico porque me da lugar a la formación de prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos, que vamos a ver en la siguiente clase, cómo es que se llegan a formar, a sintetizar a partir de este ácido araquidónico. Hay tres series de eicosanoides que se pueden dar, ¿no? La serie 1, la serie 2 y la serie T. De este eicosa pentanoico también derivan una serie de eicosanoides. La serie 3. Muy bien, ahora. Ya sinteticé mi ácido graso. Ahora nos toca esterificarlo con el glicerol, ¿cierto? Para ir a formar el triacilglicérido. Entonces es lo que vamos a ver en este momento. ¿Cómo es que llega a formarse este triacilglicérido? Por lo tanto, ya me pasé. Bueno, voy a requerir de una enzima que se llama glicerolquinasa. La glicerolquinasa no lo tienen los adipocitos. Por eso es que en los adipocitos vamos a decir de que la síntesis de triacilglicéridos va a realizarse a partir de dihidroxacetono fosfato. Si recuerdan, la dihidroxacetono fosfato ustedes lo han visto en la glicólisis, ¿verdad? La formación de dihidroxacetono fosfato lo han visto en la glicólisis. Entonces, en el tejido adiposo, la síntesis empieza desde esa dihidroxacetono fosfato. En cambio, en otros tejidos, principalmente en el hígado, la síntesis se va a realizar a partir de una molécula de glicerol, porque allí sí existe la glicerolquinasa que voy a requerir para realizar esta vía de síntesis de triacilglicéridos. Entonces, el glicerol vamos a decir que es como la columna vertebral de ese ácido, de ese triacilglicérido. Y por lo tanto, requiere ser activado, ¿no? Por lo tanto, para que se active este glicerol,
es donde yo requiero la glicerolquinasa para que lo fosforile en el carbono número 3, en el carbono número 3, y se forme el glicerol 3-fosfato. En cambio, en el adipocito, como hemos dicho que ahí se va la síntesis va a empezar de la dihidroxicetona fosfato, entonces, igualmente, ¿no? Voy a terminar en glicerol 3-fosfato, pero acá a través de esta enzima, glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, con ayuda del NAT reducido. Pero ambas vías me terminan en lo mismo, glicerol 3-fosfato, ya sea en el adipocito que a partir de una molécula de glucosa obtengo la dihidroxiacetona-fosfato, esta a través de la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa voy a formar glicerol 3-fosfato. Y lo que ha sucedido acá es que ha habido una reducción de una cetona a un OH, a un hidroxilo, ¿no? Con ayuda del NAT reducido. El NAT se oxidó y esta estructura se ha reducido a glicerol 3-fosfato. Y si viene de acá del hígado, ¿no? Con ayuda del glicerol, a través de la glicerolquinasa es que se va a fosforilar con ayuda de ATP a nivel de carbono, entra entonces el grupo fosfato. Obtengo igualmente glicerol 3-fosfato. Obtenido ese glicerol 3-fosfato, ahora tienen que incorporarse todos esos ácidos grasos que son 3, ¿no? Son 3 los que van a ingresar, pero para que puedan ingresar se requiere que ese ácido graso sea activado. Y cuando yo hablo de activación, no es otra cosa que decir que ese ácido graso se une a la coenzima A. Y para que se permita esa unión es necesario de esta enzima, acil-CoA sintetasa. Entonces, una vez que se activen estas moléculas de ácidos grasos, ahora se va a incorporar al glicerol 3-fosfato que formamos en la lámina anterior, vimos. Por lo tanto, esa estructura ahora se va a llamar 1,2 diacilglicerol, si se ingresan ya dos moléculas de ácido graso, no, 1,10-glicerol fosfato. Este compuesto es llamado comúnmente ácido fosfatídico. Ácido fosfatídico. Muy bien. Entonces estamos acá viendo que a partir de glicerol, ¿no? En tejido en el hepatocito, he formado glicerol 3-fosfato y a partir de hidroxicetona-fosfato también llegué en el adipocito en este caso. He llegado a lo mismo. Y ahora he dicho de que de este glicerol 3-fosfato es que deben incluirse ahí los ácidos grasos previamente activados. Ya se activó con la acil-CoA sintetasa, dicho sea de paso. Ácidos grasos también usábamos acil-CoA sintetasa, pero la que está en la mitocondria. Esta que estamos hablando para que activen ácidos grasos, para que se sintetice el ácido graso, o perdón, el triacilglicérido, lo voy a obtener o está en el retículo endoplasmático. Es acil-CoA sintetasa. Entonces, este ácido graso que va a ingresar a la estructura del glicerol 3-fosfato generalmente es una estructura saturada. El primer carbón, acá está ingresando, el primer carbono de ese glicerol, está entrando un ácido graso saturado. Y esto es posible gracias a la enzima glicerol 3-fosfato aciltransferasa. Transfiere ese ácido graso y se forma el 1-acilglicerol 3-fosfato. 1-acilglicerol 3-fosfato, el isofosfatidato. Luego, el segundo ácido graso que ingresa sobre la estructura anterior que dijimos, generalmente es un ácido graso insaturado. Insaturado. ¿Ok?
Acá la enzima 1-acilglicerol 3-fosfato aciltransferasa es la que va a transferir ese ácido graso en la posición 2 de ese acilglicerol 3-fosfato, ¿no? Entonces tengo 1,2 diacilglicerol fosfato, que les decía, este es el ácido fosfatídico. Y finalmente, tiene que ingresar un tercer ácido graso en la posición del carbono. Requiero de una enzima que es el fosfatidato fosfohidrolasa. ¿Qué hace esta enzima? Va a retirar este grupo fosfato para que recién ahí, cuando sale ese grupo fosfato, puede ingresar el tercer ácido graso. Entonces, retirar ese grupo fosfato, la estructura me queda como 1,2 diacilglicerol. 1,2 diacilglicerol. Un tercer ácido graso, entonces entrará, que acá generalmente viene uno, o que puede ser saturado o puede ser insaturado, toma esa posición, ¿no? Entonces ya ingresamos, el tercer ácido graso se ingresa con esta enzima diacilglicerol aciltransferasa y se forma el triacilgliceno. Esta síntesis que estoy viendo de este triacilglicerio lo estoy realizando en el hígado. Primero se sintetiza en el hígado y esos triacilglicéridos específicamente, ¿no?, en el retículo endoplasmático liso se van a quedar allí almacenados en forma transitoria porque tienen que salir de allí y tienen que irse hacia el tejido adiposo y por lo tanto allí tendrá que formarse las VLDL para que puedan transportar a esos triacilglicéridos. Para que en el tejido adiposo, pues, nuevamente se forme ese triacilglicérido y se almacene allí, ¿no?, en el tejido adiposo. Y esto, a ver, es lo que va a ocurrir. Dice acá, después de una comida aumenta la síntesis de lipoproteína lipasa en el tejido adiposo. Entonces las VLDL que están transportando estos triglicéridos que se sintetizaron acá en el hígado, las lleva hacia el tejido adiposo y ahí pues va a hacer, se va a sintetizar, como dijimos, las LDL, van a reconocer a través de esa ApoC2 que tiene la VLDL para que la lipoproteína lipasa se active y empiece a degradar nuevamente esos triacilglicéridos. Libera los ácidos grasos, los deja libres para que ingresen al tejido adiposo. Y pues en el tejido adiposo hace esta nueva síntesis, pero allí, como dijimos, la síntesis en el tejido adiposo va a empezar de la dihidroxiacetono-fosfato, ¿no? Entonces, se convierte en glicerol 3-fosfato igualmente, y de ahí los ácidos grasos activados tienen que ingresar nuevamente para formar triacilglicerol, pero eso allá en el tejido adiposo. En cambio, en un estado de ayuno, eso era un estado postpandreal, o todo lo anterior que hemos hablado, en un estado de ayuno se va a dar lo contrario, y eso es lo que ya vimos en la primera clase, ¿no? Que acá en el tejido adiposo se empieza a hidrolizar a través de la lipasa sensible a las hormonas. Esos ácidos grasos se liberan, se libera el glicerol y todos van a salir a través de circulación y van acompañado de la albúmina en el caso de los ácidos grasos para llegar a los tejidos donde tengan que ya oxidarse, ¿no? Utilizarse como fuente de energía. Muy bien, vamos a continuar con este tema.
sobre algunos lípidos que forman parte de muchas membranas en nuestro organismo, ¿no? Que son los glicerofosfolípidos y los esfingolípidos. Ah, ya. Están en membranas celulares, en lipoproteínas, están en la bilis, en los surfactantes pulmonares también, ¿no? Y estos fosfolípidos me van a servir como fuente de ácidos grasos poliinsaturados, dice ahí que finalmente me ayudan a formar eicosanoides, ¿no? Prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos. Entonces, vamos a identificar los primeros cómo es estos glíceros fosfolípidos o estos esfingolípidos que estamos diciendo. Hay una clasificación que, bueno, por acá tenemos a los glicerolípidos, nos dicen, por acá tenemos los fosfolípidos y estos serían los esfingolípidos. Entonces, glicerolípidos serían también los triacilglicéridos que acabamos de ver cómo se forman. Glicerofosfolípidos y glicerolípidos éter. A ver, triacilglicéridos ya los conocemos, el glicerol con 3 ácidos grasos. Glicerofosfolípidos pues tienen un glicerol, 2 ácidos grasos, pero el tercer ácido graso ya no está, que tenía el triacilglicérido, y en reemplazo tenemos un grupo fosfato y una cabeza de grupo o grupo cabeza, dice acá, ¿no? Que esa cabeza de grupo va a ir variando, va a ser la colina, etanolamina, serina, inositol, etc. Y de ahí da lugar a todos estos fosfo o glicerofosfolípidos. O también sería un fosfolípido, también está dentro de esa clasificación. Un glicerolípido éter, que también es un glicerolípido o un fosfolípido, ahí están los plasmalógenos, el factor activador de las plaquetas. Ya su estructura está cambiando un poco, ya no tengo como columna vertebral a ese glicerol, sino a un glicerol que se ha unido a un éter, glicerol éter. Tengo el ácido graso en la posición 2, tengo el grupo fosfato y tengo la cabeza de grupo. Esfingolípidos, la esfingomielina, por ejemplo, ahí está. Su columna vertebral es la esfingosina. Ahora vamos a ver cómo es que se forma. Tiene un ácido graso, tiene un grupo fosfato y tiene una cabeza de grupo. Y un glucolípido difiere del anterior en que ya, pues acá en vez de fosfato y cabeza de grupo tiene un carbohidrato. Entonces dentro de estos están los cerebrófilos, sulfáticos, globósidos y ganglios. Vamos a empezar viendo la síntesis de estos glicerofosfolípidos. La síntesis va a suceder en el retículo endoplasmático liso y en la membrana interna de la mitocondria también. Y se pueden utilizar dos mecanismos, vamos a ver, se pueden utilizar dos mecanismos en el cual uno utiliza la cabeza de grupo, grupo de cabeza, cabeza polar, también dice acá está activada, quiere decir unido al CDP, y luego se unirán al 1,2 diacilglicerol. El otro va a usar CDP 1,2 diacilglicerol, o sea, el uno al revés, ¿no? El 1,2 diacilglicerol está activado, unido al CDP, quiere decir que está activado. Y más bien la cabeza de grupo, cabeza polar, está inactivada. Y así como hemos visto en los triacilglicéridos, generalmente el carbono 1 es un ácido graso saturado y en el 2 es insaturado. Estos dos mecanismos hemos visto, ¿no? El primero, en la cual la cabeza de grupo está activada y el diacilglicerol no, se une y se forma el glicerofosfolípido. Esta forma o este mecanismo lo utiliza la fosfatidilcolina, fosfatidiletoanilamina y la fosfatidilserina. Por este otro lado, más bien el diacilglicerol está activada y viene la cabeza de grupo sin activar
y se forma el glicerofosfolípido. Entonces tengo acá el fosfatidilinositol, la cardiolipina, el fosfatidilglicerol. Y vamos a revisar este primer grupo. Vamos a revisar cómo es que se sintetiza fosfatidil, etanolamina, fosfatidilcolina y fosfatidilserina. Dijimos que utilizaba el primer mecanismo en el cual la cabeza de grupo estaba activada. En este caso voy a formar fosfatidiletonolamina. Entonces la cabeza de grupo es etanolamina, que está activada, está unida al CDP. El CDP significa citidindifosfato. Citidindifosfato. Al unirse con el diacilglicerol, se va a unir en este carbono 3. En vez de este hidrógeno va a entrar un grupo fosfato de acá de la etanolamina. Por lo tanto, el citidin difosfato ahora será citidin monofosfato que se va a liberar, va a salir. Entonces tengo acá el glicerol, mi ácido graso, que en el carbono 1 es el saturado palmítico esteárico y en el carbono 2 tengo insaturado linoleico, ARA y DHA. Cabeza de grupo, grupo fosfato, cabeza de grupo etanolamina. Importante la fosfatidiletonolamina porque lo voy a encontrar formando parte de las membranas celulares. La fosfatidilcolina también es este mecanismo de síntesis en la cual la cabeza del grupo, que es la colina está activada con el CDP y se une al diacilglicerol a este nivel, reemplazando este hidrógeno, se une un grupo fosfato con la colina y sale el CMP. Entonces tengo acá glicerol, un ácido graso, palmítico o estárico puede ser, en ácido graso en la posición 2 tengo el oleico, linoleico y linoleico. Los dos esenciales están acá en la fosfatidilcolina. Grupo fosfato y la cabeza de grupo es la colina. ¿No? Este es fosfatidilcolina, importante porque es componente del surfactante pulmonar, está en la bilis y en las lipoproteínas también. Para que se forme fosfatidilserina, requiero de fosfatidiletonolamina. ¿Qué va a suceder acá? Hay un intercambio de grupos funcionales simplemente, ¿no? Viene la serina y reemplaza la etanolamina sale, ingresa la serina y tengo fosfatidilserina, que tiene los mismos ácidos grasos que el caso de la fosfatidiletonolamina. Y también puede formarse fosfatidiletonolamina a partir de fosfatidilserina por descarboxilación. Sale este grupo carboxilo de la serina y lo que me queda es la estructura de la etanolamina. Así que puedo formar también mediante esta vía. Ahora, para que fosfatidiletonolamina se forme parte de ella la fosfatidilcolina, que también se puede hacer, lo va a hacer con ayuda de el SAM, que significa S-adenosilmetionina. SAM son estructuras que me donan carbonos. Y yo veo que hay una diferencia entre este grupo con este grupo en que este hidrógenos han sido reemplazados por 3 grupos metilos y el SAM da grupos metilos justamente. Por eso uso 3 SAM, porque cada SAM me dona un grupo metilo. Un grupo metilo. Okay. Hablando un poco más de la fosfatidilcolina, también lo van a encontrar como lecitina de las lecturas en libros de bioquímica. Dice, no se requiere en la dieta porque puede sintetizarse en el organismo, en el cuerpo. Existe una síntesis de novo para la colina a partir de glucosa, pero esa vía es insuficiente. Por eso la colina, por ello es que se puede considerar o se considera
como un nutriente esencial, ¿no? Que requiere colina para formar fosfatidilcolina. Entonces, una ingesta adecuada mediante la dieta en mujeres 425, en hombres 550 miligramos al día en forma exógena. No se presenta deficiencia en humanos si tienen una dieta, ¿no?, normal, una dieta en la cual me va a proveer de este nutriente de la colina, pero sí en pacientes que reciben nutrición parenteral total, y es que ahí puede haber deficiencia de este nutriente, por lo tanto no puedo formar fosfatidilcolina. Eso quiere decir que finalmente yo no voy a tener ese fosfolípido para poder formar la lipoproteína VLDL. Entonces, no hay quien saque la grasa que se está formando allí en, en mi hígado, y por lo tanto puede causar hígado graso, ¿no? Ok, ya está. Otro grupo de glicerofosfolípidos que dijimos hacían el segundo mecanismo de síntesis, en la cual el diacilglicerol estaba más bien activado, ¿cierto? Y la cabeza de grupo viene inactiva. Entonces, el fosfatidilglicerol en este caso va a ingresar a unirse al diacilglicerol, al grupo fosfato, se va a quedar allí y va a salir en CMP. No, de esta forma se sintetiza la cardiolipina. La cardiolipina, tenemos acá el glicerol, ácido graso, el grupo fosfato, y toda esta es la cabeza de grupo que dijimos era el fosfatidilglicerol. Este es el fosfatidilglicerol, todo esto. Ok, sería como dos fosfatidilglicerol, difosfatidilglicerol, que es la cardiolipina. Esta la encontramos en la membrana interna de la mitocondria y también como componente del surfactante pulmonar también. Por acá, la misma vía, ¿no?, está utilizándose para la formación del fosfatidilinositol. La cabeza de grupo inositol viene inactiva. El diacilglicerol está activa, unido al CDP. Y bueno, se une, se desplaza el CMP, siempre sale un CMP. Y me está quedando el glicerol con ácido estiárico en la primer ácido graso saturado, araquidónico en la posición 2, grupo fosfato y la cabeza de grupo, el inositol. Entonces de acá yo puedo obtener ácido araquidónico para poder formar glucosamina, por ejemplo, ¿no? Se puede tomar de allí. Este inositol, a través de las quinasas, se pueden fosforilar en estos grupos OH para formar el fosfatidilinositol bifosfato. Importante porque intervienen como transductores de señales de membrana. Hemos dicho que varios de estos glicerofosfolípidos también son o componentes del surfactante pulmonar. Entonces, aquí estamos hablando el problema perdón, síndrome de insuficiencia respiratoria en el recién nacido, justamente porque los surfactantes pulmonares tienen como componentes a estos glicerofosfolípidos que hemos mencionado. Componente principal de este surfactante pulmonar es el dipalmitoilfosfatidilcolina. La fosfatidilcolina que acabamos de ver, pero que en sus ácidos grasos tenemos con ácido palmítico en ambos, ¿no? Es por eso el nombre dipalmitoilfosfatidilcolina, el principal componente del surfactante pulmonar. También tiene fosfatidilglicerol, tiene apolipoproteína,
¿no? Porque hay unas surfactantes A, B, C y D y también tiene colesterol. Entonces, en el recién nacido, en el lactante que es prematuro, todavía no se ha producido cantidades adecuadas de los componentes de este surfactante pulmonar. Por eso es que en ellos el alveolo, ¿no? Sufre ese problema para eh, poder respirar el bien, ¿no? Al colapsarse este alveolo. Bueno. En la degradación de esos fosfolípidos vamos a tener también enzimas que nos van a ayudar para que se puedan degradar. Entonces acá tenemos fosfolipasa 1, fosfolipasa 2, tenemos a la C y a la D. Cada una de ellas va a actuar específicamente sobre, por ejemplo, la fosfolipasa 1 va a actuar a este nivel en la unión de ese ácido graso con el carbono 1 del glicerol, de ahí el nombre de fosfolipasa 1. Tenemos a la 2 que también hidrolizará este enlace separando el ácido graso que está unido a la posición del carbono 2 de ese glicerol. La fosfolipasa C rompe este enlace, así que va a liberar el diacilglicerol, ¿cierto? Y libera la cabeza del grupo unida al grupo fosfato. En el caso de la fosfolipasa D, va a liberar el diacilglicerol fosfato o el ácido fosfatídico y deja libre la cabeza de grupo. Entonces, la siguiente semana, cuando hablemos de liberación de esos ácidos grasos que yo necesito, como por ejemplo el ácido araquidónico que toma la posición 2, voy a requerir justamente de estas enzimas para liberar y pueda formar esos eicosanoides. B. Finalmente, los esfingolípidos. Los esfingolípidos son estructuras que, como vimos en la clasificación, ¿no? Tenía como columna vertebral a la esfingosina y tenía un ácido graso acá en esta posición 2. El esfingolípido más simple que existe viene a ser la ceramida, el cual en este hidrógeno tiene, perdón, en esta X está reemplazada con un hidrógeno, ese sería ceramida. Y que a partir de estos entonces, ¿no? Si reemplazamos ya con otros grupos funcionales o cabezas de grupo, por ejemplo acá, si ese X está reemplazado por la fosfocolina, voy a tener la formación de la esfingomielina. Si es una glucosa, un carbohidrato, entonces ya tengo los glucosilcerebrósidos, los lactosilcerebrósidos o globósidos ya tienen estructuras más grandes de carbohidratos dipri o tetrasacáridos, y los gangliosidos ya tienen oligosacáridos más complejos, ¿no? Incluyendo al ácido N-acetilneuránico dentro de esa composición. Distintas clases de esfingolípidos, entonces tenemos las esfingomielinas, que tienen fosfocolina o también pueden tener fosfoetanolamina en su composición como cabeza polar. Los glicosfingolípidos tienen dentro de ellos los cerebrósidos que tienen azúcar unida a la ceramida o globósidos que ya tienen dos o más azúcar, ¿no? Y dijimos que los gangliósidos ya es una estructura más compleja en la cual incluye pues el N-acetilneuránico y carbohidratos más complejos. Entonces así vamos a tener a los gangliósidos. Acá está la ceramida con los carbohidratos y el N-acetilneuránico. Cada vez se vuelve más compleja la estructura, dando esta nomenclatura, ¿no? GN3, GN2, cuanto más complejo va disminuyendo la numeración, incluyendo pues algún otro, una letra I como el caso de la Q1B. También son importantes estos gliposfingolípidos o estos gangliósidos que hemos dicho, ¿no? Porque nos ayudan en el reconocimiento, la señalización celular y, por ejemplo, los grupos sanguíneos, ¿no?
son justamente gangliosidos, esos antígenos que nos ayudan a reconocer qué tipo de grupos sanguíneos somos, ¿no? Utilizando esos antígenos o anticuerpos, esa reacción antígeno-anticuerpo que se aglutina, ¿no? Son esos reactivos para determinar los grupos sanguíneos que van a reaccionar con estos antígenos que nos identifican qué tipo de sangre tenemos cada uno. Y justamente estas estructuras son gangliosas, ¿no? Que tienen ahí carbohidratos y el N-acetil, en este caso galactosamina. Para hablar de síntesis de estos fosfolípidos, yo tengo que primero saber cómo se sintetiza la ceramida, que era el primer o la más básica de los esfingolípidos, dijimos, ¿no? Esto se va a realizar en el retículo endoplasmático y voy a requerir de un ácido graso, que es el ácido palmítico, pero también de un aminoácido, que es la serina. Allí empieza su síntesis. Este ácido palmítico con la serina se van a unir. Serina, aminoácido, sabemos que tiene su grupo amino, su carbono central, quiral, y su hidrógeno más su radical. Y su grupo carboxilo de esta serina ha salido como CO2 y se ha unido este carbono con el carbono de acá del ácido palmítico y se está desplazando, por lo tanto, la coenzima, ¿no? Es la unión de este ácido palmítico con la serina me da la formación de la beta-cetoesfinganina. En este carbono beta tiene una acetona. Beta-cetoesfinganina se llama, que luego se reduce a un hidroxilo utilizando como agente reductor alternada de pH. Se reduce a un hidroxilo. Esta es la esfinganina. Y luego ya recibe la esfinganina a el ácido graso. Un ácido graso en esta posición, que se va a unir al nitrógeno de esta estructura, formando, decimos, un enlace amida, que está acá. Este enlace amida, este es el N-acil. En este nitrógeno tiene un ácido graso, N-acil esfinganina. Ya luego esa N-acilesfinganina, por una oxidación de función múltiple, se formará un doble enlace entre estos dos carbonos para que terminen siendo ya ceramida, ¿no? La ceramida. La ceramida entonces es que este hidrógeno, este hidrógeno, que le habíamos representado con una X para decir que ahí se van a ir incorporando distintos grupos funcionales, ¿no? Y dijimos que este era el más básico. Entonces acá si se agrega otro grupo funcional como la fosfatidilcolina, pues formo o esfingomielina, la esfingomielina. Si a esa ceramida le agregamos una galactosa previamente activada unida a la UDP, pues se va a formar el galactocerebroso. Si le agrego una glucosa a esa ceramida, la glucosa también unida al UDP se forma el glucocerebrósido. Y por acá este glucocerebrósido en globósido porque le agregué una galactosa. Por este otro lado, ya se agregan mucho más azúcares, el N-acetilneurámico y se forman los ganglios. En la degradación de estos esfingolípidos van a intervenir también enzimas específicas que van a hidrolizar sacando ciertos carbohidratos de estas estructuras, ¿no? Por ejemplo, acá está el gangliósido GM1, que a través de esta enzima beta-galactosidasa está sacando esta galactosa y lo está convirtiendo en gangliósido GM2. Este gangliósido GM2 a través de esta beta-hexosaminidasa A va a convertirlo en hematosa. La neurominidasa saca este ácido N-acetilneurámico y se queda como lactosilceramida.
que a esto mismo va a llegar el globo o triacilceramida, que a través de esta enzima B-alfa galactosidasa A lo convierte en lactosilceramida. La beta-galactosidasa saca la galactosa y se queda como glucocerebrósido y finalmente la beta-glucosidasa lo va a convertir en ceramida sacando esta glucosa de extremo. Y la ceramida con la ceramidasa lo convierte en sus precursores, esfingosina y el ácido graso, ¿no? Se libera. Bien. Finalmente, al haber deficiencias de estas enzimas que intervienen en el catabolismo de estos gangliósidos, vamos a ver que van a haber ciertas enfermedades que se producen por el almacenamiento de estos lípidos precursores de estos, al estar deficientes estas enzimas, ¿no? Y ahí voy a tener todas estas enfermedades. La gangliosidosis, Tay-Sachs, Gaucher, Fabry, Niemann-Pick, ¿no? Todas estas producidas por carencias de estas enzimas que hemos mencionado antes en el catabolismo de estos ganglios. Y en estas enfermedades, la mayoría vamos a ver que van a causar retraso mental en el niño, en el paciente, hepatomegalia, ¿no? Hepatosplenomegalia, incluso la muerte en algunos niños lactantes. Muy bien. Hemos terminado por la clase de hoy. Hemos terminado temprano. Les vamos a dar tiempo para que los chicos tengan que ir a clase, así que yo voy a tomar asistencia en este momento. ¿Sí? No es acá. No sé dónde está mi lista. Ok. Voy a... Ahí está. Vamos a... Este es el grupo 2. Oh, no pasa la lista de la clase pasada. Ya. Ok. Bien, van a levantar la mano, por favor. A quien le llame, van a ir levantando la mano. Y van viendo la pantalla si es que no le puse al sistema. Bien. Acuña, Ciara y Acuña, Gabriela. No están. ¿Sí me están escuchando? A ver, me confirman, porque vaya a ser que no me están Doctor, escuchando. escucho. ¿Sí se escucha? Ok. Sí, doctor. Aguilar, ¿se encuentra? A ver, no, correcto. A ver. Doctora, disculpe, usted dijo que levantáramos la mano, ¿no es así? O que digamos presente. Sí, que levante la mano, lo que pasa es que no estaba viendo eso. Ya, ahora sí. A ver, Acuña, otra vez. ¿Sí? Acuña, Ciara, ¿está? ¿No está? Ya. Presente, Acuña, doctora. Acuña Córdoba, presente. Acuña, Córdoba. Y Acuña también. Sí, ok. Aguilar, ¿no está? Ya. Alata, Alave,